Ya, vamos a repasar entonces lo que tenemos construido. Nuestro sistema distribuido se compone de la máquina cliente, en la cual está el software de desarrollo Flex. Pasa mediante router, ¿cierto? Simula que está saliendo en algunas sucursales de una empresa, Santiago, Curicó, y llega finalmente a donde está la granja de servidores, y en este momento estamos trabajando en un Linux server que es un Ubuntu. ¿Ya? Los otros servidores están ahí en modo standby, que van a venir en la tarea o la evaluación con nota. ¿Ya? Entonces ahora estoy probando primero conectividad, que estoy llegando hacia el servidor, estoy ok, hacia el servidor Linux Ubuntu. Acá está corriendo la máquina, y lo que voy a hacer, ¿cierto?, es crear un nuevo taller. ¿Ya? Ustedes también vayan creando un nuevo taller o proyecto según el número que lleven. Si vamos en el 4, en el 5, en el que sea. Pero hacer a modo de ejemplo, a ver si recordamos cómo se crea la aplicación, el Flex, con base de datos que está corriendo en el servidor. Entonces, primero debo crear la carpeta en el servidor. Si tenemos acceso total, la podemos hacer por FTP. ¿Cierto? Si me conecto por FTP, no debería tener problema y la podría hacer desde el cliente. ¿Ya? Se hace primero la base de datos, se hace la carpeta que vamos a tener del proyecto, y luego se crea la aplicación. ¿Ya? Vamos a conectarse por FTP, en primera instancia, a la carpeta pública que tienen de la aplicación. Voy a hacer el taller 5, sería para este caso. Entonces lo puedo hacer por FTP o lo puedo construir directamente acá. Si lo hacemos por acá, es que la del permiso lo juega allá, ¿no? No, pues si yo lo hago acá, lo de los permisos inmediatamente. Porque si tiene permiso la carpeta raíz, la carpeta HTML, todo lo que esté dentro de HTML va a tener permiso también. Lo puedo hacer como quiera, de hecho. Voy a hacer mkdir taller 5, lo voy a hacer directamente en el server. Y después lo de los permisos. Con chmod, ¿cierto? Taller 5. Entonces ya tengo creado mi carpeta, mi directorio para el servidor. La voy a ver acá. Debería estar creada. Ahí está taller 5. Viéndola desde el cliente, en forma local. Entonces estamos bien para eso. Siguiente. Ya que tenemos la carpeta creada, recuerden que estamos interactuando con las dos máquinas en forma remota. GNS3 incluso lo podemos dejar ahí minimizado mientras, porque solamente está cumpliendo la función de mantener la infraestructura de servidores. Y vamos a crear la base de datos. Para eso nos vamos a conectar mediante la interfaz web a phpMyAdmin del servidor, y el motor de base de datos MySQL. Entonces voy a abrir dos pestañas, una para ver, ¿cierto?, el proyecto que se llama taller 5, que no tiene nada, /taller 5, que acabamos de crear. Ahí está demostrado que está en el servidor del Ubuntu Server mediante Apache. Y voy a abrir otra pestaña para inicializar lo que es el gestor de base de datos para MySQL, que es phpMyAdmin. Recuerden que para conectarse tienen que usar no el usuario root, tiene que ser el usuario creado previamente. Entonces ya tenemos las bases de datos anteriores de los talleres que hicimos modo ejemplo, y vamos a hacer uno más para recordar cómo se hacía el proyecto con base de datos, que es el que vamos a trabajar. Ya, vamos a entonces crear la base de datos.
Siempre las bases de datos las tratamos de crear con el mismo nombre del proyecto, más que por un tema de orden. Entonces voy a crear mi base de datos, en este caso sería taller 5, crear por defecto. Cuando uno crea la base de datos por defecto, hay dos motores que utilizan los bases de datos MySQL, ¿cierto? Uno es MyISAM y el otro es InnoDB. ¿Ya? Pregunta, ¿cuál es la diferencia entre MyISAM e InnoDB? Don Mauricio, ¿cuál es la diferencia en crear tablas o bases de datos MyISAM o InnoDB en MySQL? Don Alexi, ¿cuál es la diferencia entre MyISAM e InnoDB cuando creas base de datos de MySQL? Entonces, taller 5 está creado como directorio en el servidor. Taller 5 se va a llamar también la base de datos. Y también debería crear dentro del mismo cliente una carpeta local que se llame taller 5, ¿cierto? Taller 5. Mantener todo por igual. Así voy ordenando todos los proyectos que vamos generando. Taller 5 también por acá. Entonces, esta base de datos, ¿cierto? La vamos a hacer con una tabla. Vamos a hacer, ¿cierto? Una base de datos para un inventario de computadoras, ¿cierto? Bien sencillo, con un par de registros. Un inventario de computadora. Un inventario de computadora ¿Qué pasa? para registrarlo. Datos básicos de la computadora. Por lo tanto, la tabla se va a llamar computadores. ¿Ya? Y va a tener 5 columnas. 5 columnas. ¿Ya? Los campos que vamos a tener, recuerden, manteniendo la estructura sería com. La computadora va a tener un código, ¿cierto? Va a tener un tipo de procesador, ¿cierto? Una descripción del procesador. El código va a ser la forma que lo busquemos. ¿Qué otro valor va a tener? La RAM. Un RAM, ¿cierto? Una cantidad de RAM. ¿Qué más? ¿Cierto? Un disco duro. Y una dirección IP. Bien sencillo. Cuando ya esté configurado este equipo. Com, ¿cierto? Dirección IP. 1, 2, 3, 4, 5 campos. ¿Ya? La dirección IP la vamos a registrar, ¿cierto? Con número de letras, para el punto, perdón. Entonces la vamos a dejar de qué tipo? Varchar. ¿Cuánto es largo de una dirección IP máximo? ¿Cuántos caracteres debería tener? Compárelo que son 4 octetos y 4 octetos puede tener 3 dígitos, ¿cierto? 15, ¿no? Más los puntos, ¿cuánto sería? 15. ¿Sí? Con los puntos, ¿cierto? 15. El disco duro, vamos a agregar el valor, ¿cierto? En megabytes, entonces va a ser en valor enteros. Por ejemplo, 1000 megabytes, ¿cierto? 1.000.000 de megabytes. ¿Cuánto sería un número para disco duro entonces? Si lo expresamos en megabyte, entero, ¿cuánto? ¿Qué cifra? En megabyte. Si tengo un disco de 1 tera, ¿cuánto sería en megabyte? En cifra. 24. ¿De 24 megabytes? 24. Sería un giga, ¿cierto? Si tengo un disco de 10 teras, 10.000. ya. Entonces, ¿cuánto podríamos dejar? Si lo expresamos en megabytes, el disco duro, la cifra. Ya, Mauricio, soporte técnico, ¿cuánto? ¿Cuántos dígitos? ¿4? ¿Ya? La RAM, también. Tengo una RAM, por ejemplo, también en megabytes. Tengo una RAM de 8 GB. ¿Cuántos dígitos serían? 8000, ya, 4, ¿ya? El procesador va a ser modelo, entonces lo dejamos tipo Varchar, ¿cierto? Escribimos Intel Celeron, Intel Pentium, recordando un poco, ¿ya? ¿Ya? Y el código lo vamos a generar nosotros, va a ser un integer, ¿ya? Va a ser un tipo integer, no autonumérico.
Y la primary key la definimos como código después. Es un campo bien, bien sencillo. El procesador, ¿cuánto largo en la palabra? ¿Cuánto dejaría? No sé. Por ejemplo, no, el nombre. El nombre, el modelo. Internet. Claro, 20 caracteres. Ah, mucho. 20. Y ahí está el motor de almacenamiento. ¿Se acuerda lo que preguntamos recién? InnoDB o MySam. ¿Cuál elegimos entonces ahora? ¿InnoDB o MySam? Internet. ¿Estamos haciendo una base de datos en este Ah, objeto MySam. o una base de datos relacional? Sí, MySam. 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 Y guardar. Y ahora hay que definir la clave principal, ¿cierto? Sería código. Esta es la elección de la llave primaria. Primary key. Se nos quedaría con código como primary key. ¿Sí? Listo, estaríamos con la tabla de nuestra base de datos. Y nos vamos a minimizar y vamos a empezar a trabajar ya en el proyecto. Flex, entonces, un nuevo proyecto que tenga también el mismo nombre y la misma estructura. Y estamos trabajando un nuevo Flex Project. Ya, el mismo nombre, también de PHP. También PHP estamos trabajando. Ahí está la diferencia del otro lenguaje que podría soportar, ¿cierto? ASP o Java. En este caso PHP. Solo PHP en nuestro proyecto. ¿Y de qué tipo? Web Application. Web Application. Luego me pregunta la ruta. La ruta WebRoot, es la ruta física donde se va a almacenar, ¿cierto? En el PC. En este caso, nosotros creamos una carpeta anteriormente que se llama Taller 5, que ahí está representada. Y la ruta URL es donde va a estar alojada en el servidor. Entonces sería la dirección IP de la máquina /taller 5. Entonces tenemos que haber creado primero la carpeta. Entonces también ahí está la referencia. Haberla creado previamente. Entonces ruta física y ruta mediante URL. Y luego validar configuración. ¿Ya? Solamente me manda una advertencia, no es un error. Me dice que, ¿cierto? O me dice que también debo tener una ruta creada que sea válida dentro del servidor y también dentro del equipo anfitrión, ¿cierto? Del host. Ya, si no, de ahí no me va a dejar pasar simplemente la configuración. Entonces estamos validando o comprobando que existe. Siguiente. ¿Ya? Empieza a crear, ¿cierto?, los directorios necesarios para armar esta aplicación y específicamente crea un formulario, ¿cierto?, que en blanco, que es el principal, que se llama en este caso Taller 5 y la extensión es MXML, ¿cierto? Trabaja con MXML. Y este formulario principal es en el que nosotros vamos a trabajar después para desarrollar lo que es la interfaz y le va a generar otras carpetas, otros patches con el código fuente para la aplicación y este código fuente puede ser HTML, lleva PHP, ¿cierto? CSS, va llevando diversos lenguajes que lo va agregando al proyecto. ¿Ya? Pero siempre hagamos referencia a que se crea un archivo MXML que es el formulario principal. Y terminamos. Finish. Entonces, se crea un formulario en blanco, formulario vacío, ¿cierto? Que debería estar dentro de nuestro directorio Taller 5. Entonces ya puedo ir enviando al servidor mediante FTP todo el proyecto Taller 5. La idea es que lo vea en forma local y lo derive al servidor. Va reemplazando todo el código. O va subiendo todo el código de su proyecto.
La carpeta que siempre crea por defecto se llama, como nombre del proyecto, /debug. Y dentro de debug va a ir el código. ¿Ya? El código del proyecto. Debug y otra que se llama bin debug. Que la vamos a encontrar después. Todavía no está guardado el proyecto, por eso no me dice nada todavía, ¿cierto? No hay nada. Está todavía en el software, pero todavía no está compilado ni exportado. Voy a ver acá. Ya voy subiendo el directorio. Van a empezar a aparecer. Y las aplicaciones cuando se van creando, ¿cierto? Tienen dos vistas, una vista de diseño y una vista de código, como muchos software que trabajan hoy día en desarrollo, Dreamweaver, ya, NetBeans, Visual Studio, ¿cierto? Y también tiene una función que es adaptabilidad, ¿cierto? Tiene adaptabilidad, o ¿cómo se llama esa función? Cuando una interfaz se adapta a una pantalla, responsiva, ¿cierto? Responsive. ¿Cierto? Adaptabilidad también tiene que se integra. Yo si lo dejo fit to Windows, esa aplicación o este formulario MXML va a hacer o se va a ver según tenga mi navegador y mi interfaz de dispositivo del cliente, ¿ya? O si no, yo defino también con qué resolución quiero verla, ¿cierto? Yo le indico la resolución también en pulgadas. ¿Ya? Ya, tenemos entonces la aplicación en blanco, no vamos a hacer nada sobre ella. Ahora lo que vamos a organizar es poder conectarlos, ¿cierto? O crear una aplicación de base de datos, que ahí nos vamos a ir directamente. Entonces dentro del proyecto que hicimos, en Data, la pestaña superior, ¿cierto? Está la creación sobre aplicación de base de datos, o podríamos haber ocupado algunas API o unos servicios que se llaman Web Service, que algunas son herramientas que entregan algunos implementaciones de servidores web donde ya hay librería hecha, ¿cierto? Código hecho. Por ejemplo, un web service. ¿Cuál sería, por ejemplo, el que usan muchos hoy día sitios web que necesitan, por ejemplo, en vez de validarse para entrar a un sitio con credenciales propias, dice valídese con la cuenta de Facebook, ¿cierto? De Google también así, valídese con la cuenta de Google. Es un web service y ahorra bastante tiempo y recursos para un programador, ¿no es cierto? Porque está ocupando herramientas que están hechas ya, ¿cierto? Usuarios creados, base de datos creada, password creado y solamente lo integro a mi sitio. Es un web service, ¿ya? Que se podría utilizar, pero debería tenerlo previamente, ¿cierto? Haberlo hecho y ahí lo traigo. De hecho, hoy día muchas empresas como Amazon, por ejemplo, entrega muchos web service, listo, para que usted lo use, lo aplique en sus servidores. ¿Ya? En este caso nosotros vamos a hacerlo en nuestra propia aplicación, no vamos a usar ningún web service, porque ahí me dice importar web service, en caso que tuviese. ¿Ya? Data, creación de aplicación from database, va a lanzar un asistente y me dice en qué proyecto quiero relacionarlo, sobre cuál de los proyectos que tengo, en qué proyecto va a ser, en el taller 5, y me pregunta con qué conexión de base de datos quiero llamarla. Por defecto me trae una conexión que hicimos en la clase anterior que se llamaba taller 4, que llamaba a la tabla usuarios, pero no me sirve, entonces debo relacionarla con la base de datos que hicimos ahora. Entonces debo crear una nueva conexión, ¿ya? Una nueva conexión. Y esas se van almacenando en el historial. Entonces creo una nueva conexión que va a estar asociada al proyecto 5 y le indico los parámetros necesarios para poder, ¿cierto? Rescatarla. Base de datos para computadores. Les dejo un pequeño comentario. Base de datos para computadores. ¿Qué pasaba con esta conexión? Si se recuerdan, ¿qué dijimos aquí? Entonces, continuamos. Los parámetros de conexión. Va a crear un archivo que va a ser la conexión, un punto PHP donde va a llevar todos los datos de este servidor, la IP, el usuario, la contraseña y el puerto también. Entonces, host URL sería la dirección IP del servidor que tiene la base de datos, que en este caso tenemos uno solo corriendo. El nombre de la base de datos, que se llamó taller 5. El usuario con que se conectaron, que no es el root, ¿cierto? Recuerden que el root tiene solamente permiso local, no para hacer una conexión remota. Y luego la contraseña que usan para root. Y prueban, test connection.
si tiene todos sus parámetros correctos, no ha olvidado las contraseñas, ni los usuarios, ni el nombre de la base de datos, debería pasar. Pregunta, ¿cuál es el puerto de conexión que usa MySQL? 3306. 3306, muy bien. Porque necesita también un puerto de comunicación. Puerto de comunicación, así como necesita un IP, ¿cierto? Un nombre de base de datos, un puerto. Así que ahí está guardando su sticker para la próxima semana. Sí, atento a las preguntas. Siguiente, tú me haces una revisión de los parámetros que configuramos y terminamos, finish. Entonces ahora me pregunta, el proyecto Taller 5 se va a conectar o va a ocupar la conexión Taller 5, que le dimos el mismo nombre. Incluso aparece inmediatamente, cuando yo cambio conexión me trae la tabla por defecto. ¿Ya? En un proyecto de este tipo de o aplicaciones que se hacen con base de datos, se conecta a una base de datos. Si yo quiero hacer más base de datos, debo hacer consulta unidad, ¿cierto? Sí, pues debo editar el archivo SQL y ahí traer, por ejemplo, declarar la base de datos, ¿cierto? Y declarar los campos que quiero traer. Pero ya con una que traiga, con eso basta. Después yo la edito simplemente. Me pregunta en qué tabla voy a trabajar, computadores, y cuál sería su clave principal. Me declara, con código en este caso. Ya la está conectando al servidor. ¿Ya? Siguiente. Aquí me empieza a declarar qué carpeta va a crear y arma una carpeta que se llama bindebug. Y esa carpeta bindebug, ¿cierto? Que no está creada todavía, se va a hacer ahora dentro de nuestro proyecto. Va a ir todo el código fuente extra que va a tener la aplicación, ¿cierto? Y en este caso va a crear un archivo que se llama computadores.php, que tiene el mismo nombre, ¿cierto?, de la tabla, y ahí va a llevar la conexión. Entonces ya sabe cuál es el archivo que tiene que abrir. Cuando usted abra su proyecto, va a ir ¿cierto?, a la carpeta bindebug y computadores.php y edita las conexiones en caso que quiera apuntar a otro servidor de base de datos, ¿cierto?, que no esté alojado en la misma máquina, o crear más de una conexión para que apunte a dos servidores, por ejemplo, simultáneamente. Yo puedo editar la conexión y decirle que grabe lo que se va a almacenar en la tabla, pero en dos tablas diferentes y en dos servidores simultáneamente, para hacer lo que es sincronización y replicación. Don Mauricio, ¿cuál es la diferencia entre sincronizar y replicar? ¿O es lo mismo? No es lo mismo. Ya. Siguiente entonces. Creamos el archivo PHP. Me muestra cómo va a ser la tabla, ¿cierto? Con código, ¿por qué aparece desmarcado o no editable? Primaria. El primary key, ¿cierto? No Y sé. me explica un poco el campo que sería number o integer, me dicen text, que reemplaza el varchar y otro. Y me dice por qué voy a filtrar, por qué campo, me pregunta. Procesador. Claro, podría ser por código, por procesador IP. u otro, el filtro. Generalmente los filtros se refieren a lo que tú tienes que buscar o escribir. Trabajar por procesador. ¿Ya? Pero podría ser por cualquier otro, mira. ¿Ya? Y estaríamos listos. Finish, ¿cierto? Finish. ¿Ya? Entonces se crea nuestro formulario, ¿ya? Dentro de nuestro proyecto. Este formulario también tipo MXML debería estar ya por acá. De hecho mi proyecto ya tiene los archivos necesarios y va el de conexión que se llama computadores.php. Vamos a publicarlo y después lo vamos a ir editando. Entonces vayan guardando su proyecto, ¿cierto? Voy guardando los cambios necesarios. Ya, y lo publican. Uy, me salió mucho error. Publicamos entonces el proyecto y vamos a revisar. Entonces, para ver ya la compilación del proyecto, ahora un navegador, ¿cierto? Y vamos a ver cómo resulta, cómo se va a ver en pantalla.
Este proyecto está en este momento en bruto, no tiene ninguna modificación. Vamos a simplemente a ver cómo está. Después vamos a ir editando, modificando quizás los mensajes que tiene que mostrar en pantalla. Siempre van a hacer una copia del proyecto, yo la grabo en zip. Por si acaso. Claro, de comprimido todo el proyecto para, en caso que tenga problemas, la puedo llevármela y exportarla. Esa la voy grabando en la misma carpeta los proyectos. Usted define dónde la va a guardar. Y hago un zip del proyecto. Y después le hago una exportación también. Ojo, si tengo el código fuente del proyecto lo puedo seguir editando, ¿cierto? La exportación lo único que hace es compilarlo, ¿cierto? Y agregar los archivos faltantes. Entonces yo lo exporto como release build para construir el proyecto y lo va guardando en la misma carpeta, en Taller 5. Exportar su proyecto. Y me pregunta qué es lo que quiero exportar. Digo, todas las aplicaciones de Proyecto 5, todo lo que lleve, all application. Le creo una copia, aparte del comprimido que lleva el código fuente, lleva la exportación de todos los archivos para que esto sea visualizado. All application. ¿Cierto? Y ahora sí aparece todo el código, ¿cierto?, completo del proyecto. Está todo el código comprimido y el bin debugs donde están apareciendo, ¿cierto?, los códigos para depurar, ¿cierto? El de depuración. Entonces voy a mandar todo al servidor. El taller 5 no lo voy a enviar porque ese es el punto zip. Está todo el código fuente completo, ese no lo guardo, sino que lo dejo local. Pero sí las otras carpetas son las que voy a enviar. Si te fijas, aquí está la diferencia. En uno está el código que estás editando y en el otro está el código terminado, ¿cierto? Y en el otro está el archivo de todo el proyecto. Entonces voy a subir lo que me falta. Voy a subir las dos carpetas menos la comprimida. La comprimida la voy a guardar en forma local por un tema de seguridad. Y el resto voy a... ¿cierto? La vamos a publicar completa. Trabajar fuera. La comprimida, guárdala como respaldo, ¿cierto? La guardan local solamente y las otras son las que publican. Hay paciencia con el FTP, igual es bastante rápido para subir los archivos, no es tanto lo que se demora.